¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver que vea por aquí la gente que hay conectada. Bueno, tenemos una persona nueva por ahí que se llama Reconciliers. Bienvenido, bienvenida a este chat. Bueno, dices que soy nuevo, así que supongo que bienvenido a este stream, perdón. Espero que te guste, que lo disfrutes y que continúes asistiendo, porque ya somos un grupito cada vez más grande y la verdad que está guay ir viendo a la gente que repite y poder hablar con la gente por el chat y tal, ¿vale? Yo estoy encantada, la verdad. Está por ahí Altaskur, hola, Diana Cuca también, buenas tardes, ¿qué tal? Está por ahí Alfredo86 que dice buenas tardes de Juernes y que qué tal están los Salesforces. Está por ahí también Marwin PG que dice buen día, que también es la primera vez que habla por el chat, así que Marwin PG, bienvenido, bienvenida. Está por aquí también Everardo FQ que dice hola Alba, saludos desde México, muy buen contenido el que nos compartes, muchas gracias Everardo. Y está por ahí Candy VF, que resulta que hoy voy a enseñar una cosa suya. Así que Virginia, muchísimas gracias por conectarte, porque mira lo que voy a enseñar hoy. El repositorio este que hiciste para Visual Force con Aura Components, lo vamos a hacer con Lightning Web Components, pero es muy parecido y vamos a utilizar tu repositorio. Así que muchas gracias por conectarte y qué bien, qué casualidad que estés por ahí. Tenemos también a Rayman619, que es la primera vez también que habla. Muchas gracias. Y a Jordi ST, que está en Barcelona. Así que muy guay. Dice Candy VF, que lo siento por desvelar tu identidad, pero es mi amiga Virginia Ferrer, que ya os digo, vamos a utilizar hoy su trabajo que hizo hace un añito por ahí. ¿Vale? Así que, bueno, os cuento. Primero de todo, yo dije que en el capítulo 30 iba a hacer un quiz, ¿vale? Y como tengo muchísimo trabajo, pues se me olvidó completamente. Y el otro día, cuando estaba haciendo la slide esta que ponía capítulo 30, fui a poner de lo que iba a ir el capítulo, digo, se me ha olvidado lo del quiz. Entonces, en lugar de hacerlo en el capítulo 30, lo vamos a hacer en el 31, ¿vale? El capítulo 31 va a ser después del Dreamforce, porque ya dentro de 2 semanas es el Dreamforce, y yo estas 2 semanas me voy para San Francisco, que lo hacemos allí, y tengo que estar allí porque soy parte de la organización y no me va a dar tiempo a hacer nada más porque es la peor época del año para mí. O sea, la época, no la peor, pero la más demandante de trabajo. Pero justo a la vuelta haré el capítulo 31, que haré como un concurso, ¿vale? Y sortearé regalos. Tengo que ver a ver cómo os los puedo enviar porque hay gente de diferentes países y demás, entonces no sé si tengo algún tipo de restricción sobre a dónde puedo enviar. Bueno, el caso, todo ese tipo de cosas lo resolveré antes y os lo contaré por Twitter o por LinkedIn y ya pues hacemos el concursillo, ¿vale? Para celebrar que ya llevamos 30 capítulos y que ya somos una comunidad pues bastante apañada de gente muy maja que aporta muchísimo, ¿vale? Por ahí está también Rodrick92 que dice un saludo desde Argentina. Joder, Argentina, vaya país más precioso que tenéis, qué maravilla. Bueno, pues hoy que vamos a ver. Vale, el otro día estuvimos viendo las Quick Actions. Os enseñé cómo hacer algunas Quick Actions declarativas sin código, que muchas veces es pues la forma más sencilla de atajar un problema, ¿no? Es decir, si el construir una interfaz de forma declarativa me soluciona el problema rápidamente, pues normalmente va a ser mi primera opción. Luego ya si necesito algo más personalizado, pues tendré que irme a código, ¿vale? Estuvimos viendo también cómo hacer una acción, crear una acción que lance un componente Lightning, este de aquí, ¿vale? Que lanzaba un Lightning Web Component y que tenéis el código en el repositorio, ¿vale? El repositorio es este de aquí, github.com, alba arriba, plantas, y justo lo acabo de subir en este commit de aquí y tenéis las 2 acciones para que veáis las cosillas que vamos haciendo y las podáis reproducir si es necesario. Y os dije
dije que había otro tipo de quick actions, perdón, aquí que me voy, que son, o sea, esto serían acciones que puedes colocar en una página de registro, ¿vale? Y lo que hacemos en la acción es que recibimos el ID del registro y ya podemos hacer lo que sea con eso. Y hay otro tipo de acciones que son las que puedes colocar en las listas, ¿vale? Por ejemplo, aquí en plantas tenemos una related list en su página. Vamos a ver. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Esta related list. Y aquí, como veis, hay una serie de botones. Pues ahí también se pueden colocar lo que se llaman los custom list button. Lo que ocurre es que están más limitados, ¿vale? Se está trabajando en la misma funcionalidad que tenemos para las acciones a nivel de un registro, moverla o extenderla a cuando trabajamos con múltiples registros, pero eso todavía no está disponible con Lightning Web Components o de una forma declarativa sencilla. Y entonces hay que hacer un truquillo, ¿vale? Entonces hoy vamos a intentar implementar una acción de este tipo siguiendo el truquillo que os voy a decir, ¿vale? Es un truco que lo que haces es, bueno, vamos a ver primero los custom buttons, estos. Vamos a editar, bueno, esto sería, esta related list es plantas para la especie padre, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es editar el objeto planta, me vale este. Ay, no me digáis que no estoy compartiendo pantalla, jolín. Perdón. Errores de principiante. Bueno, no había enseñado nada, ¿vale? Lo único que estaba enseñando era que el otro día hicimos esta quick action de aquí, esta de aquí, nueva especies con planta. Bueno, y esta también la hicimos nosotros de forma declarativa y que hoy vamos a hacer una acción que se coloca en una related list, es decir, vamos a intentar colocarla aquí, ¿vale? Y para eso es lo que os digo, que vamos a utilizar un ejemplo de código que hizo CandyVF, ¿vale? Virginia. Vale, y entonces os iba a enseñar que para crear bueno, igual que creamos quick actions, ¿vale? Que pueden ser relativas al objeto que sea, por ejemplo, creamos para el objeto planta, ¿vale? No para el objeto especies, es las que hicimos el otro día, pues podemos crear botones de tipo lista para el objeto que sea. Entonces, en este caso vamos a crear un custom list button para el objeto planta. En lugar de darle a nueva acción, que sería como lo más moderno, ¿vale? Le tenemos que dar a esto de nuevo, botón o enlace. Por ahí está saludando Framos1221. Muchas gracias por conectarte y por hablar por primera vez en el chat. Por aquí dicen que se escucha muy fuerte el sonido de fondo. Ay, ¿qué pasa hoy? Vamos a ver cómo le bajo a esto. El volumen. Seguramente ya lo escucháis mejor, ¿verdad? Y estoy viendo que se ha conectado por ahí también Omar Moreno 91, ¿vale? Por favor, confirmadme si está todo bien en el chat, ¿vale? Si ya me oís bien y ya el sonido de fondo no molesta, porfa. Vale, gracias. Venga, genial. Pues lo que os digo, los botones estos que son los que se pueden colocar de tipo lista, tú lo defines como un botón que se puede colocar en una lista seleccionando esta opción, ¿vale? De list button. Y esto te va a permitir que en la lista tú puedas seleccionar un conjunto de registros y que ese conjunto de registros vayan a parar a lo que tú incluyas en ese modal que sale de la quick action, ¿vale? O del custom button en este caso. Entonces le vamos a poner un nombre, bueno, no he pensado el caso de uso, pero podría ser un botón para, no sé, era una lista de plantas, pues vamos a poner mostrar detalles de lista o algo así, ¿vale? Plant list details o
por ejemplo, lo que podemos hacer es decir procesar una serie de plantas, ¿vale? List processing. ¿Sí? Sería la idea. Yo en la lista selecciono una serie de registros, eso me llega a mi componente y yo en mi componente y hago lo que sea con esa lista de registros seleccionados, ¿vale? Entonces le ponemos aquí, bueno, esto es la label, le voy a quitar los espacios. Aquí tenemos el name, el API name. Y entonces lo que os decía, ahora lo que ocurre con este tipo de botones, la funcionalidad está más limitada porque todavía no han implementado aquí lo que sería una opción de Lightning Web Components. Pero hay dos posibles workarounds, ¿vale? Un workaround es meter una página Visualforce y en esa página Visualforce meter un Lightning Web Component o un Aura Component, como lo tenía hecho Candy. Y el otro workaround es con un flow, ¿vale? Por aquí, esto es una pregunta que alguien hizo en el Stack Exchange de cómo se podía hacer esto. Yo contesté que se podía hacer de la forma que os digo, combinando una Visualforce Page con un Lightning Component. Y aquí alguien comentó que se podía hacer también combinando con un flow, ¿vale? Yo me voy a centrar en esto de aquí arriba. Y en esta parte de aquí, pues ya si queréis vosotros verla aparte y demás, pues está, a ver, un momento. Vale, pues está explicado cómo hacerlo, ¿vale? Os lo pasaré en los comentarios del vídeo, os lo paso también en el chat, por si queréis ir viéndolo. Veo que hay más comentarios en el chat. Framos dice, gracias a ti, saludos desde Chile, había iniciado hace 2 años Trailhead, pero no lo culminé y ahora nuevamente he empezado desde cero. Vale, ahora mismo Trailhead es muy difícil de culminar porque hay como 1000 capítulos, 1000 batch, ¿vale? 1000 insignias, creo que le llaman en español, y culminarlo como tal seguramente no puedas o te cueste mucho esfuerzo, pero hacer unos cuantos de ellos y aprender mucho seguro que sí. Por aquí también quiero saludar a Jodual93, que está en Costa Rica, ala, otro pedazo de país, bueno, y Chile también, qué países más bonitos, de verdad, qué maravilla. En Chile no he estado hoy, pero tengo muchísimas ganas de ir. Vale, pues entonces, lo que os decía, vamos a crear una página Visualforce. Sé que hasta ahora no hemos creado páginas Visualforce en ningún momento y lo que voy a hacer es básicamente copiarme una muy sencillita de la documentación. Si eres nuevo en el desarrollo de Salesforce, va a ser muy poco, van a ser muy pocas las ocasiones en las cuales vas a tener que crear una Visualforce si la implementación es nueva, ¿vale? Y si es una implementación antigua que ya contenía Visualforce, lo más probable es que sí te toque mantener algunas. Lo que ocurre, que yo lo que estoy intentando es enseñar la tecnología nueva, ¿vale? Porque de Visualforce ya hay mucho contenido. Y bueno, y el futuro es Lightning Web Components, por eso yo me centro sobre todo en esa parte. Pero va a haber algunos casos de cosas que no están soportadas todavía, en los cuales vamos a tener que escribir un poquito de Visualforce. Y este precisamente es uno de ellos. Entonces, vamos a crear una página Visualforce, ¿vale? Aquí tenemos nuestro repositorio. Bueno, esto lo enseño ahora después, ¿vale? Nuestro código de nuestro repositorio. Y para crear una página Visualforce, pues como siempre puedo utilizar uno de los comandos de SFDX que me permite crear una página Visualforce. Entonces, en este caso, va a ser como una especie de wrapper para nuestro Lightning Web Component. Entonces le habíamos llamado Panland List Processing. O sea, queremos llamar así al Lightning Web Component, que llamamos así a la Quick Action. Y ahora le vamos a llamar a esto pues Plant List Processing Wrapper, porque la Visualforce va a ser básicamente eso, ¿vale? Un wrapper de lo que queremos hacer. Entonces, una página Visualforce, para asociarla a un tipo de registro, ¿vale? Y que se pueda utilizar en páginas de tipo detalle de un registro, que eso ya os digo, ya no se suele hacer mucho, ya lo que se hace es utilizar las páginas del Lightning App Builder, pero bueno, esto os lo explico para que lo sepáis. Lo que se hace es definir una variable que es Standard Controller
y aquí le pones el nombre, el API name del objeto al cual quieres asociar tu página Visualforce, ¿vale? En nuestro caso va a ser planta. Para asociar la página Visualforce a una página que muestre listas de ese registro, entonces hay que poner un parametrillo más, que si no recuerdo mal es record set bar, ¿vale? Ahí me autocompleta. Que va a ser una variable que va a contener la lista de registros que se están mostrando en esa página. Entonces, en este caso, la lista de registros, pues le podemos llamar plants, ¿vale? Por ejemplo. Y bueno, y esto de momento lo vamos a dejar así porque no vamos a escribir nada más. Simplemente vamos a desplegar nuestra página para poder utilizarla en nuestra Quick Action e ir haciendo pruebas, ¿vale? La voy a desplegar. Vamos a ver si todo esto funciona bien. Y mientras leo un comentario por aquí de Reconciliers que dice: quiero aprender servicios web. ¿Tú podrías ayudar con eso? Pues hice por ahí algunos capítulos de integración y de APIs. Te los puedo buscar si quieres. A ver. Eso está en mi canal de YouTube. Eso está... capítulos... Mira. Capítulo 17 y capítulo 18 te van a servir, ¿vale? Para comenzar. Porque estuvimos viendo cómo hacer callouts a APIs externas y cómo hacer llamadas desde APIs externas a Salesforce. O sea, desde aplicaciones externas a Salesforce. Vimos algunas de las opciones. También estuvimos en el capítulo 20, 21 y 22, no, 20 y 21, estuvimos viendo Platform Events, que sirve también para hacer integraciones. Y de lo único que no he hecho ha sido de SOAP Web Services, ¿vale? Eso, la verdad que lo podría hacer en algún capitulillo. Pero bueno, ya míralo y si tienes dudas o hay más cosas que quieras saber, pues me lo pones en un comentario y ya lo vemos, ¿vale? Estupendo. Bueno, pues esto voy a ver, claro, aquí no me sale la Visualforce Page porque esto es más antiguo y no detecta que yo haya creado esa nueva Visualforce Page, pero lo que voy a hacer es que voy a entrar en esta página de nuevo y ya me debería aparecer por ahí. Vale, voy a comprobar primero que me aparece. No me aparece. ¿Por qué no me aparece la Visualforce Page disponible? Vale. Se me ha desplegado correctamente. Es de tipo planta. Tengo el record set bar. ¿Por qué puede ser que no me aparezcan? Vamos a hacerlo de nuevo, vaya a ser que sean estas cosas del caching. No me aparece, vale. Vamos a mirar el ejemplo que hizo Virginia, ¿vale? Os lo voy a copiar aquí, a ver qué me estoy dejando, porque Visualforce la verdad que lo tengo un poco oxidado. Aquí os cuenta ella, esto es un ejemplo de cómo conectar una página Visualforce con un Lightning Component en un botón de List View. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar aquí la página y voy a ver si me estoy dejando algo, estoy escribiendo algo más mal, ¿vale? Esto es la definición de la página, que está bien, ¿vale? El Standard Controller lo hemos añadido, el Record Set Bar lo hemos añadido también. No necesitamos de momento una extensión, que esto sería una clase Apex asociada a esta página con la cual podemos añadir funcionalidad extra, y estos son cosas de los estilos de Lightning que ahora mismo no nos hacen falta, ¿vale? No sé por qué no me sale, chicos. Esto me debería salir aquí, ¿vale?
Ahora, vale, es que no estaba seleccionando el tipo lista y como no estaba seleccionando el tipo lista, pues no me salía, ¿vale? Tiene todo el sentido porque yo esa página Visual Force la estoy asociando a una lista de registros. Entonces, bueno, pues lo voy a salvar. Me dice que el botón no va a aparecer en el layout hasta que yo lo añade. Bueno, de momento lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y ahora lo que tendría que hacer es incluir un Lightning Web Components dentro de esa página Visual Force. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace con una tecnología que se llama Lightning Out. ¿Vale? Lightning Out es una tecnología que se inventó para incluir tanto Aura Components como Lightning Web Components dentro de páginas Visual Force. Esto puede servir también para imaginaros que estáis trabajando para un cliente que tiene páginas Visual Force, que son páginas en las que lleva trabajando durante múltiples años, y ese cliente quiere pasarse a Lightning Web Components, pero no quiere hacer una modificación de todo el código que tiene ya en su aplicación o en su base de código. En ese caso, podemos utilizar Lightning Out para ir haciendo nuevos trocitos de funcionalidad con Lightning Components e incluir esos trocitos de funcionalidad en páginas Visual Force más antiguas, ¿vale? Ir mezclando un poco las dos tecnologías. En este caso, vamos a hacer algo parecido. Como no está soportado Lightning Web Components directamente en los Custom List View Button, vamos a hacer ese truquillo, ¿vale? Aunque aquí ponga beta, es porque Lightning Out sirve tanto para incluir Lightning Components en páginas Visual Force como para incluir Lightning Components en otros sitios fuera de Salesforce. La parte que es beta es la de otros sitios fuera de Salesforce, ¿vale? La parte que incluye Lightning Components en Visual Force es GA, que es generalmente disponible. O sea, podéis confiar que eso funciona bien, ¿vale? Entonces, bueno, ir preguntándome en el chat, los que estáis por ahí, que veo que no me preguntáis mucho. No sé si es porque me estoy metiendo ya en términos como un poco más raros con esto de Visual Force y tal, pero me parecía importante explicar este caso de uso porque es muy común, ¿vale? Que la gente quiera hacer algo así. Entonces, bueno, Lightning Out, creo que por aquí te viene como instanciarlo. A ver. A ver. Me viene, es que quiero ver si me viene un ejemplo que se vea claramente el código, pero no me viene en ninguna de las páginas de documentación. Me viene lo que yo quiero ver. Aquí esta me viene, pero esto sería con usuarios que estén sin autenticar. Vale, dejadme porque a lo mejor hay otra sección de la documentación que explica cómo utilizar Lightning Out en Visual Force. Y eso es posible que esté, y efectivamente aquí está, ¿vale? Es lo mismo, es Lightning Out, pero esta parte de aquí no es beta. Entonces esto es lo que os voy a copiar luego en el capítulo. Me lo voy a apuntar por aquí, que no se me olvide. A ver, aquí. Perfecto. Vale, pues entonces, vamos viendo lo que me dice aquí. Me dice para utilizar Lightning Components en Visual Force, ¿vale? Te tienes que crear una aplicación de tipo Aura. Entonces me la voy a crear. Para crear una aplicación de tipo Aura, escribimos Aura y me sale Create Aura App. Y lo mismo, esto va a ser como un wrapper, ¿vale? Esto va a ser un wrapper, o sea, realmente lo que estamos haciendo es en una Visual Force meter un componente Aura y ahí meter un Lightning Web Component, ¿vale? Pero una vez que esté hecho vais a ver que no es tanto rollo. Lo que ocurre es que, claro, haciéndolo paso por paso, pues sí que se tarda. Entonces aquí le voy a poner el mismo nombre. Era Plant List Processing Wrapper App. Vamos a ver.
y aquí le decimos la dependencia con el componente que queremos incluir, que en nuestro caso va a ser un componente que todavía no hemos creado, que se va a llamar Plant List Processing, ¿vale? Ese va a ser nuestro Lightning Web Component. Y luego me dice por aquí que esto, bueno, aquí me viene ya el ejemplo completo, ¿vale? Esto sería lo que tendría que meter en mi página Visualforce y lo vamos a ir viendo poco a poco qué significa cada cosa. Entonces me voy a mi página Visualforce, borro todo esto que tenía desde el principio y vamos a ir poquito a poco viendo todo. Entonces, este tag de aquí, ¿qué es lo que hace? Incluir el motor de Lightning Components dentro de la página, ¿vale? Esto es simplemente un div que va a ser donde vamos a situar ese componente. Esto lo puedo llamar como yo quiera, ¿vale? My component, por ejemplo, que me gusta más. Y lo tenemos que utilizar aquí. Después, ¿qué le estamos diciendo? Pues con JavaScript estamos ejecutando un pequeño script que le estamos diciendo que queremos que utilice el componente este que hemos cargado. Ahora os explico qué es esto de Aura Dependency, ¿vale? Este sería el componente que quiero utilizar. Perdón, no, me estoy equivocando. Este sería el wrapper, ¿vale? Plant List Processing Wrapper App, ¿vale? Esta es la aplicación Aura que hemos creado. Este va a ser el componente que yo realmente quiero mostrar, el que va a tener todo mi código que yo quiero mostrar en ese componente, en ese modal. Esto una label para el botón y aquí pues vamos a decir Plant List Component was created, ¿vale? Esto es simplemente para debuguear que todo está funcionando correctamente. Entonces, ¿por qué se necesita una aplicación Aura y una dependencia? Porque las aplicaciones de Aura lo que hacen es que cuando tú le especificas una dependencia y el usuario está visualizando el componente, digamos que carga los ficheros que son necesarios para más adelante renderizar ese componente. ¿Qué ocurre? Que no lo renderiza de por sí. Entonces se renderiza cuando yo hago una llamada a Lightning Create Component y le paso el nombrecito de la dependencia, que es el componente que realmente quiero pintar, ¿vale? Todo esto que estamos escribiendo aquí es Lightning Out, simplemente, ¿vale? Incluimos el motor de Lightning Web Components, utilizamos el script que instancia la aplicación de Aura y instanciamos el componente que todavía no hemos creado, ¿vale? Entonces vamos a crearnos el Lightning Web Component. ¿Cómo nos creamos ese componente? Pues ya sabéis que hay una forma de crear el componente que es darle aquí a Create Lightning Web Component, pero os quería enseñar una cosilla en la que estuve trabajando el año pasado que es bastante interesante, ¿vale? Es una extensión que se llama LWC Builder. Entonces, si buscáis en el Marketplace de Visual Studio Code LWC Builder, vais a ver que hay ahí una extensión que es que la hemos subido esta semana. Yo hice esta extensión, bueno, le ayudé a hacer la extensión, mejor dicho, porque casi todo lo hizo él, con un chico que se llama Kotaro Nishino, ¿vale? Que es de Japón. Y Kotaro, pues, ha subido la extensión esta semana al Marketplace, ¿vale? Os la podéis descargar y hay un vídeo que explica cómo funciona y demás. La extensión lo que te permite, os lo enseño aquí, es en lugar de tener que crear todos los metadatos de tu componente Lightning Web Components por código, ¿vale? Pues hay una especie de formulario donde tú le vas diciendo, quiero que este sea el nombre de mi componente, quiero que esta sea la versión de la API que va a utilizar, quiero que esté expuesto, quiero que el componente esté disponible, bueno, que me crees los ficheros HTML, CSS, SVG, lo que sea del componente, ¿vale? A ver,
aquí. Quiero que me pongas el componente en los metadatos que está disponible para páginas de tipo aplicación, para flows, para tabs, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, toda la configuración que se puede hardcodear en el metafile, en el metadata file, la podéis hacer de forma declarativa a través de esta extensión, ¿vale? Que es bastante útil, ya os digo. Y aquí tenéis cómo utilizarla, cómo instalarla y demás. Y después hay como una parte de previsualización de código que te permite ver el código antes de darle a crear el componente, ¿vale? Dice por aquí Candy, muy práctica, yo la uso siempre también desde que me la recomendaste, Alba, ¿vale? Yo no sé si me va a funcionar porque la tenía instalada por un paquete mío que había hecho con lo que era el código y ahora la acabo de instalar así, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Me refiero que puede como colisionar. ¿Veis? Tengo dos. Tengo uno que será el del paquete que me instalé yo y otro de la extensión que me acabo de instalar, que supongo que será este, ¿vale? Y entonces aquí pues ya le pongo el nombrecito de mi componente, Plant List Processing. Aquí tenemos que hacer una actualización porque llevamos sin actualizarlo un tiempecillo y solo soporta hasta la API 51, pero seguramente Kotaro lo hará pronto porque mantiene la extensión, ¿vale? Y bueno, y lo que os digo, pues aquí se puede seleccionar para qué tipo de páginas quieres que te lo haga disponible, si quieres ponerle alguna propiedad, ¿vale? Y si quieres añadirlo a alguna página de algún objeto, tipo de objeto en concreto. Y ya pues te sale aquí el código del componente y le das a crear. Y ya me ha quedado por aquí el Lightning Web Component. Es como una forma más sencilla en añadido, ¿no?, a lo que se puede hacer con el comando de Create Lightning Web Component normal. Entonces, bueno, ya tengo aquí mi Lightning Web Component creado. Lo primero que voy a hacer es que lo voy a desplegar, ¿vale? Vale, ya he desplegado mi componente. Ahora vamos a desplegar la aplicación Aura. Correcto. Y por último, vamos a desplegar nuestra página Visual Force y vamos a ver si podemos utilizarla, ¿vale? Todo se ha desplegado correctamente. Ya sabéis, si estáis utilizando Scratchsource es mucho más sencillo porque hacéis push y se os sube todo automáticamente, pero yo, como estoy utilizando la OR en todas las sesiones, pues sigo utilizando una developer. Entonces, bueno, pues nos vamos aquí al objeto. Ya tenemos nuestro botón lista. Ahora nos falta colocar nuestro botón lista en una related list, ¿no? Y el otro día estuvimos viendo que esta related list de aquí era ya una dynamic related list, ¿vale? Que ya se puede configurar directamente en App Builder y no me tengo que ir al page layout para tener que configurarla. Con lo cual vamos a ver si lo podemos hacer así, que es mucho más sencillo. Me vengo aquí a la related list, vemos aquí que es dinámica y aquí en acciones vamos a ver si me sale la nueva acción que hemos creado, ¿vale? ¿Cómo se llamaba? Plant List Processing. Ahí tenemos nuestra acción y vamos a guardar nuestra página. Virginia, que esto no lo conocías, los Dynamic Related List. Es que es algo que es así bastante nuevo y está súper chulo, la verdad, a mí me encanta. Y lo descubrí el otro día, por eso te digo que, que es posible que no lo conocieses. Vale, pues nada, ya tengo aquí, bueno, mi comida de los gatos, que ya la conocéis, ¿vale? Ya tengo aquí mi botón de procesar la lista de plantas y vamos a abrirla a ver qué pasa, ¿vale? Por cierto, en este caso se me ha olvidado decir que lo que ocurre es que en lugar de salir un modal es como una redirección, ¿vale? Los botones siempre hacen una redirección, que llevo yo toda la sesión diciendo modal, modal, modal y no es modal, ¿vale? Pero bueno, me ha hecho la redirección, aquí parece que ha hecho algo. Vamos a ver el log, a ver qué nos dice. Y nos dice Plant List Component.
Plant list component was created. Vale, pues parece que funciona de momento, ¿no? Dice Candy, jaja, pues no, ahora hay muchas cosas mejoradas para Lightning Web Components. La verdad es que sí, y más que vienen. Yo en el Dreamforce, una de las cosas que hago es la demo de la keynote de admins, que es como la charla principal. O sea, si no habéis estado nunca en el Dreamforce o no lo habéis visto online, hay como unas charlas que son las charlas principales que se llaman Keynote, y en la Keynote pues hay una de developers, otra de administradores, y luego ya hay de diferentes productos o diferentes nubes, y en esas charlas lo que se hacen es presentar las novedades más importantes que son relevantes para ese tipo de audiencia. Entonces yo estoy haciendo la demo de administradores, que son demos que se hacen en tiempo real allí mientras estamos allí. Por eso ahora tengo trabajo, porque tenemos que hacerlo muy bien, practicar muchísimo y ver que funciona todo bien para que luego allí no haya ningún problema, ¿vale? Aunque luego a veces siempre hay algún momento de estos demos que algo falla, pero bueno, se intenta que falle lo mínimo posible. Y hay cosas súper chulas. Hay un montón de cosas para Slack con Flow y mucha funcionalidad nueva en los flows en sí, para cuando se hace un flow screen poder meter muchas más cosillas, como por ejemplo tablas, y hay nuevos tipos de campos también, como el campo dirección, ¿vale? Un montón de cosas que ya las veréis, que todo eso está ya disponible en las pre-release or de la Winter 23, ¿vale? Y en la Release Note viene también, o sea, no estoy diciendo nada que no se pueda saber. Y bueno, como estoy trabajando más con Flow, a lo mejor me atrevo a hacer un capítulo de Flow próximamente. Vale, pues venga, vamos a ver en este componente cómo podemos acceder a esa lista de plantas, ¿vale? Aquí tenemos la variable que se supone que contiene esa lista de plantas, y vamos a ver cómo se la podemos pasar a nuestro Lightning Web Component para que él pueda iterar sobre eso que recibe y mostrar algo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, lo primero de todo, si a un componente hay que pasarle algo, siempre propiedad API, ¿vale? Propiedad API plant list. API, ya sabéis que es un decorador que hay que importarlo del módulo LWC, y pues este sería el nombrecito de nuestra propiedad, ¿vale? En Visualforce, la forma que hay de, igual que en Lightning Web Components, cuando tú quieres referenciar una propiedad, haces algo así, ¿no? Plants, pues en Visualforce es muy parecido. Si no recuerdo mal, creo que es así, pero lo voy a mirar porque no me acuerdo, ¿vale? Lo voy a mirar en el código de Virginia. ¿Vale? Sí, es así, ¿vale? Y fijaros, aquí ella, bueno, lo vamos a poner ahí para debuguear, para ver lo que sale, pero ya vamos viendo aquí cómo se pueden pasar la lista de registros a lo que sería el componente Lightning. No sé por qué ella no pasa aquí directamente la variable leads, será porque hay algún tipo de problema y lo tiene que procesar de alguna manera, pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, porque ya os digo, esto no me lo sé yo de memoria y tampoco lo he hecho antes de la charla para darle un poco más de emoción. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ponerlo ahí para debuguear. Esto lo que debería hacer es imprimirme por pantalla las plantas que se han seleccionado de esa lista. Y aquí, bueno, vamos a ver cómo lo tenía Virginia. Voy a copiar esto mismo así, ¿vale? Lo tiene en el segundo parámetro de Create Component, que sería este de aquí, ¿vale? Pues le vamos a pasar aquí, vamos a ponerlo así más bonito, le vamos a pasar aquí plant list, le habíamos llamado, ¿no? Plant list, y le vamos a pasar el parámetro plantas, a ver qué pasa. Vale, y si no me equivoco, a ver, voy a copiar lo que... El formato está correcto. Vale.
Y aquí me está dando un warning que me dice, vale, me está diciendo, sí, me está diciendo que no estoy escapando esta variable de aquí, ¿vale? Por el tema del cross-site scripting y demás. Como es una variable que me está rellenando la página Visual Force, creo que no debería ser un problema. Pero si no, hay unas funcioncitas de Visual Force que te permiten escapar y asegurar que ese contenido no tiene ningunos caracteres de control que puedan suponer un problema de seguridad, ¿vale? Por aquí me dice Virginia que ella tampoco se acuerda, lógico, porque, a ver, tenemos tantas cosas en la cabeza y trabajamos en tantas cosas que de memoria es imposible acordarse. Por eso yo los exámenes estos típicos de programación de no puedes buscar en Google, jamás los entenderé, porque Google es la herramienta número 1 de cualquier programador en el mundo. Vale, pues dice Virginia que cree que es para usar el Upper Controller. Vale, bueno, ahora lo vamos a ir averiguando, ¿vale? Vamos a ir a ensayo-error, lo vamos averiguando. Voy a hacer un deploy, me voy a asegurar de que había llamado la variable así, plan list. Esto no sé si lo llegue a desplegar, pero por si acaso lo voy a desplegar. Y vamos a desplegar esto. Vale. Entonces, ahora aquí en nuestra planta vamos a ir hacia atrás. Esto lo vamos a bajar un poquito. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar una planta. A ver, esto estaría mejor si tuviera alguna planta más, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear alguna más. A ver, no tengo por ahí. Vale, descripción, otra planta. Vale. Para por lo menos tener dos, ¿vale? Voy a seleccionar las dos. Y le vamos a dar aquí a Plan List Processing a ver qué pasa. Vale, aquí me salen, ya sé por qué Virginia tenía eso, porque seguramente ya necesitase valores de esas plantas, ¿vale? Pero aquí me sale ya la lista de plantas. ¿Por qué me salen un montón? Pues no tengo ni idea, porque me deberían salir solamente las que tengo seleccionadas, ¿vale? O a lo mejor es que en la página Visual Force tengo que meter otra cosa, ¿vale? Porque no recuerdo ahora mismo. Selected Records en Visual Force. No recuerdo si para obtener los registros seleccionados había que utilizar otro tipo de variable. Aquí a ver si lo vemos en algún sitio. Vale, sí, ya sé por qué Virginia está utilizando Apex, ¿vale? Porque aquí me devuelve por defecto todas las cuentas. Sin embargo, parece ser que necesitamos un controlador de Apex para obtener las que están seleccionadas, ¿vale? Voy a ver si lo veo en una documentación un poquillo mejor. Y efectivamente aquí te viene un ejemplo mejor, ¿vale? La verdad que me gustaría que cuando busco en Google, lo primero que me salga sea la documentación de Salesforce. Una forma de hacer eso es filtrando porque solo esté en el site salesforce.com, pero es que entonces me salen los developer forums y no me sale la Visual Force. Vamos a hacer una cosa, Visual Force Developer Guide y lo buscamos. ¿Vale? Esto sería la Developer Guide de Visual Force y entonces aquí deberíamos buscar
Standard List Controller, que es lo que estamos utilizando. Y dice asociando un Standard List Controller con una Visual Force. Esto ya lo hemos hecho, ¿vale? Después dice accediendo a los datos del List Controller. Hola, hola. Ahora me escucháis, ¿verdad? No sé qué ha pasado, se me ha desconfigurado el micro. Espero que no llevaseis mucho rato. Lo siento, se ha desconfigurado. Gracias por avisarme, ¿eh? Vale, os decía que, a ver, intento resumir por dónde iba. Que claro, este plan list hemos visto que me está devolviendo toda la lista de plantas y entonces he estado viendo que es que resulta que en Visual Force, ¿vale? En las Visual Force de este tipo de Standard List Controller, que son las que se utilizan para gestionar listas de registros, si quieres obtener los registros seleccionados, necesitas un controlador Apex con el que hacerlo. Entonces iba a crear una clase Apex que se llame así, ¿vale? Entonces, clase Apex, aquí la vamos a llamar tal que así, y me va a copiar el código de Virginia, pero voy a borrar la mayoría. Vale. Por aquí tiene ella unos métodos que no necesito. ¿Vale? Solo necesitamos el... creo que esto es como ella llamó a la variable record set bar. Vamos a verla. Esto está en la página. Leads. Vale. Pues a ver, lo único que necesito es el constructor, ¿vale? El constructor que le voy a poner el nombre de mi clase, este de aquí.
necesito la variable recordList, que va a ser la que va a guardar los registros seleccionados, y creo que esta no nos hace falta tampoco, ¿vale? Entonces voy a borrar esto, voy a borrar esto también, voy a borrar esto, y aquí lo único que queremos hacer es obtener los registros seleccionados, que serían estos. Voy a suponer que todo está bien y no voy a poner ningún mensaje de error ni nada por simplificar. Y vale, y entonces aquí lo que hace es iterar sobre esa lista de registros seleccionados. Se crea, esto ya se está complicando, se crea una clase grapper para guardar esos registros. Lo que podemos hacer es simplificarlo esto y solo pasarle los IDs. Venga, vamos a hacerlo así. ¿Vale? Ella tendría unos requisitos de negocio pues mayores de los que tengo yo. ¿Vale? Vamos a intentar pasar solo los IDs para que sea más sencillo. Entonces, para pasar solo los IDs, lo que haremos será iterar sobre los lists que están seleccionados y los guardaremos en list IDs y ya está, ¿vale? Esto es lo único que vamos a hacer. De momento. Lo otro me lo voy a cargar todo porque ahora mismo no lo necesito. Entonces, cargarlo. Sí. Vale, entonces revisamos. Esto tampoco me hace falta. Y esto tampoco me hace falta. Vale. Entonces, se nos ha quedado un controlador muy sencillo. Básicamente este controlador tiene un constructor que recibe el standard set controller como parámetro. De ese standard set controller yo puedo obtener los registros seleccionados y de esos registros seleccionados yo puedo hacer una iteración y guardarme sus IDs. Esto le vamos a dar selected, ¿vale? Y guardarme sus IDs en este parámetro de aquí. Y este parámetro de aquí es como una propiedad de un Lightning Web Component que yo lo puedo referenciar dentro de la página Visualforce, ¿vale? Entonces, teóricamente, si esto está bien, yo aquí podría poner, esto es el record set bar, y aquí podríamos poner selected IDs y referenciar nuestro lead IDs, nuestra variable lead IDs que hemos definido en el controlador, ¿vale? Entonces me explico, cuando esta página se carga, se está ejecutando esta clase Apex de aquí. ¿Cómo funciona esto? Es que en el constructor, es decir, cuando la página se carga, se va a ejecutar este código y va a calcular cuáles son los registros que se han seleccionado, ¿vale? Y vamos a intentar mostrarlos aquí. Entonces voy a desplegar la clase Apex. Ahora me escucháis, ¿no? Sí, vale, que es que he puesto por ahí. Ahí, vale. Sí, me escucháis, sí. Vale, ya he desplegado la clase Apex y ahora vamos a desplegar esto de aquí. A ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, simplemente. Pues aquí voy a volver, bueno, ya lo tengo aquí, ¿no? Página, voy a cerrar esto. Vamos al botoncillo. Uy, vale, me dice conversión inválida
de lista de planta a lista de lead, pues algo que se me ha colado en el código. A ver por aquí. Efectivamente, vale, tengo leads por todas partes, así que voy a seleccionar esto de aquí. Bueno, pues no pasa nada. Launch DC. Vale, entonces lo vamos a reemplazar aquí. Aquí. Y esto en lugar de lead selected le vamos a llamar plant selected, ¿no? Y yo acá. IDs. Y aquí en la página le vamos a poner plant IDs. Desplegamos. Y aquí desplegamos también. Y a ver cómo va la cosa. Vale. Pues, vale, no había seleccionado ninguno, entonces es lógico que no me muestre ninguno. Y ahora me dice que nulo. Vale, pues vamos a ver qué tenemos mal en el código. Bueno, primero que aquí he puesto planta selected, que me he equivocado, ¿vale? ¿Vale? Y me dice que el ID es nulo. ¿Por qué el ID es nulo? Porque vamos a hacer aquí un system debug, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que contiene plant selected. Entonces, esto lo vamos a desplegar. Y me voy a abrir la Developer Console por aquí. Para ver en un momentillo, sin mucho follón, ese system debug. ¿Vale? Ya tengo por aquí abierta la Developer Console. No sé si hago aquí refresh. Me la intentará cargar directamente ya con los nuevos. Con lo nuevo que he subido. Me abro aquí el log en la Developer Console. Pues mirad si me viene eso, ¿vale? Me viene planta, ID igual a lo que sea. Entonces, ¿por qué me está dando este error? Me dice null object. Vale, ¿sabéis por qué me está dando este error? Porque este plants IDs no es por eso. A ver, por aquí pone Candy, es el mismo nombre de atributo de la página. Hola, un poco tarde, pero he pillado un poco del string. Hola, Pericles. Pues no sé a lo que te refieres, Candy. Intentad explicármelo, por fin. Si veis en qué estoy fallando, decírmelo, ¿vale? Planta seleccionada. Hemos visto que trae su ID. Vale, ya sé en lo que estoy fallando, ¿vale? Ya me he dado cuenta. Que esta variable la estoy definiendo, pero no la estoy inicializando en ningún momento. Entonces por eso me da nulo, porque ahora mismo cuando estoy haciendo el punto add es nula, ¿vale? Entonces aquí tendría que hacer plan de IDs es igual a new list de string. Vale. Ahora ya no me debería dar el error. Entonces vamos a refrescar. Vale, y aquí ya me pone los IDs seleccionados, ¿vale? No sé por qué, ahora el record set bar me pone... Vamos a seleccionar una, a ver qué pasa.
no sé por qué ahora el record set bar sí que me pone solamente una. ¿Os habéis fijado que antes me ponía muchísimos IDs? No sé por qué ahora me pone solamente uno. No sabría deciros. A ver, voy a crear otra planta por hacer más pruebas. Ahora tengo 3, ¿vale? Y vamos a seleccionar 2. Chicos, no sé por qué esto está ocurriendo. No sé daros una explicación. Pero si os habéis fijado, todo el rato que estábamos haciendo la prueba, aquí en esta parte de aquí, de plantas, me venían todas las plantas que hay en el sistema, no me venían solamente los seleccionados. ¿Por qué ahora me viene así? Pues no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar pasarle aquí al Lightning Web Component Plant IDs, vamos a llamar mejor. Vamos a intentar pasarle los IDs a esa variable API a ver si conseguimos hacer algo con ellos, ¿vale? Entonces voy a utilizar los IDs de la variable que yo he calculado, porque no sé muy bien por qué la otra me sacaba todos antes y ahora no me saca más que los seleccionados. Eso lo miraré y os lo diré. Y vamos a intentar que nuestro componente haga algo con eso. Por ejemplo, plantas seleccionadas. Y aquí sería plant IDs, ¿no? Venga, pues vamos a desplegar este componente. Vamos a desplegar este también. La página Visual Force. Y lo voy a actualizar a ver qué hace. Vale, entonces ya me están llegando los datos al componente, ¿vale? Me está llegando, bueno, primero esto de record set bar es lo que contiene esa variable record set, que ya lo miraré a ver porque antes me decía una cosa y ahora otra. A lo mejor es algún problema de cacheo de estos que hay de vez en cuando. Luego, los IDs seleccionados. Bueno, pues ahora mismo, tal y como parece que funciona, no me debería haber hecho falta hacer toda esta parafernalia de la clase Apex. Pero, bueno, ya sabéis cómo se utiliza un controlador de Visual Force y si necesitáis hacer algo con esos IDs, pues lo podréis hacer de esa manera. Y ya veis cómo se pasan esos IDs al componente, ¿vale? Esto que se está mostrando aquí ya sería parte del componente Lightning. Está así de feo, pues porque he puesto todo en el HTML de tal manera, pero espero que entendáis qué parte está en lo que sería la página Visual Force y qué parte está en lo que sería el componente, ¿vale? El componente se está renderizando aquí, en My Component, porque se lo estamos diciendo desde aquí, desde el Lightning Create Component. Y como os digo, esto sirve para utilizar Lightning Web Components en Visual Force, pero también fuera de la plataforma, ¿vale? Fuera de la plataforma tú te puedes descargar el engine de Lightning Components como tal y utilizar ahí tus componentes Lightning. Creo que eso solo está disponible para Aura, creo, que no está para Lightning Web Component, pero bueno, es una opción. Y como os he dicho, utilizarlos dentro de Visual Force sí que es algo que está generalmente disponible. Pues bueno, esto es todo lo que quería enseñaros hoy. Un poco lioso porque pues ya habéis visto que la parte de Visual Force y eso la tengo un poco olvidada. Pero bueno, también me parece interesante que veáis cómo trabajo, ¿no? Cómo es el trabajo de un desarrollador, cómo vas probando cosas, ensayo, error, y cómo es el mindset de un desarrollador, ¿no? De decir, bueno, pues esto no me ha funcionado, vamos a probar otra cosa por aquí, vamos a debuguear, buscar soluciones, ¿no? Buscar soluciones, vamos a buscar en la documentación, vamos a buscar a ver si hay alguien que ya haya tenido el mismo problema, que normalmente lo hay, y si no, siempre está nuestro amigo Stack Exchange, ¿vale? Hay un Stack Exchange de Salesforce donde podéis hacer preguntas y que normalmente la gente responde con alegría.
Quería leerme esto un momento de aquí porque aquí... Vale. Aquí, cuando me dijeron que había otra opción de hacer esto mismo con Flow, yo le pregunté a la persona que me lo dijo que si se pueden pasar los registros seleccionados al Flow. Y me dijo, yo definitivamente no entendí bien la pregunta. Lo he actualizado un poco. Vale, parece ser que sí se puede, ¿vale? Pasarle los registros, pero que no es tan sencillo como esta persona había contestado inicialmente, pero que luego actualizó la respuesta y ya sí que debe reflejar lo que se puede hacer. Os quería decir, ya para finalizar este tema de Quick Actions, es un poco lioso saber qué Quick Action o qué método debo utilizar o puedo utilizar según mi requisito de negocio, ¿vale? Entonces, a mí me parece muy útil esta página. Voy a copiar también en el chat, aunque lo pondré en los comentarios del vídeo, ¿vale? En la cual te viene una tablita y te dice, para algunos casos de uso determinados, cómo implementarlo y si es, o cómo te recomiendan implementarlo y si es una opción declarativa o programática, ¿vale? Si veis más actions on list view record, custom visual force buttons on list views y te pone programmatic. Eso es lo que hemos hecho, lo que pasa que hemos metido un Lightning Web Component dentro de ese custom visual force button, ¿vale? Muy útil esta paginita de aquí. Por ahí decía Virginia que en su equipo lo han hecho con Flow. Sí, con Flow pues otro día lo podemos hacer. Ahora que me estoy peleando con los flows a tope, pues no me importa en absoluto hacerlo. Y bueno, pues nada, chicos, lo vamos dejando por aquí. Ya os lo que he dicho, las próximas 2 semanas no voy a poder hacer el stream. A la vuelta haremos el quiz, concurso, no sé, lo tengo que pensar todavía a ver cómo lo hacemos, como una especie de trivial o algo así. Y luego pues seguiremos con todos los temas que tenemos pendientes, ¿vale? Flow, móvil, el Apex Debugger que se quedó por ahí colgado y alguna cosilla que me han ido preguntando por ahí, tengo todo apuntado, así que ya lo iremos viendo. Dice Candy, desde el Dreamforce tienes que hacer un directo. Yo si queréis os hago un directo, lo que pasa es que allí no voy a tener de nada, porque al final, como voy con el equipaje, o sea, que tengo que ir desde aquí con todas las cosas, pues claro, me llevo mi portátil y ya está. Pero puedo intentar hacer algo, Bueno, chicos, pues nada, que muchísimas gracias a todos. Ya os compartiré todo sin problema y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, ya sabéis, como siempre, me decís. Muchísimas gracias a los que os habéis conectado, a los que habéis hablado en el chat por primera vez y a los que habéis hablado en el chat por enésima vez, que me encanta, y el apoyo pues se aprecia muchísimo, ¿vale? Muchos saludos y que tengáis todos muy buenas semanillas. ¡Chao!